Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a Desafiándote, el programa que transmitimos los días jueves y viernes a la 1 de la tarde, hora de Nueva York. Por favor, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y también recomendarnos para que las personas disfruten de los magníficos invitados que traemos a este programa. Hoy me he visto de lujo porque la persona a quien voy a entrevistar, tengo años que no lo veo, pero le tengo un aprecio especial. Él no sabe, la verdad es que él desconoce desde cuándo me conoce, porque yo lo conozco a él más que él a mí. Y es Mac Romer, y hoy lo traigo además con unas noticias maravillosas. Así que bienvenido, Mac, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, muy contento con lo de mi libro de relatos, recién salido en el mes de mayo, o sea que no tiene ni siquiera un mes por la calle, con una aceptación muy bonita, una aceptación preciosa en la Feria del Libro de Madrid, que fue el sábado pasado donde estuve firmando. La gente muy contenta en las redes sociales lo replica y dice que está bonito, no sé qué y tal. Así que muy contento, muy contento con el resultado del libro. Voy a retrotraerlos para que vean por qué escribe, porque a veces la gente piensa que los escritores como que se levantan un día y se les imaginó la idea. Cuéntanos un poquito dónde naciste y cuéntanos un poco de tu historia personal. Bueno, yo soy un personaje muy de mezcla porque nuestros orígenes son alemanes y entonces somos de todas partes, ¿no? Ahora, mi crecimiento es caraqueño y mi actual, vamos a decir, gentilicio es madrileño porque vivo en Madrid desde hace 14 años. Pero yo crecí en un taller de una pintora, que era mi mamá, y en el taller de un hombre muy inteligente, que era mi abuelo, que también hacía carpintería como hobby. Entonces, entre los dos talleres, de una pintora y de un carpintero aficionado, pues de alguna manera crecí vinculado a hacer con las manos. A hacer con las manos, eso es importante. Honremos a tu mamá nombrándola en el programa. La honramos, ¿cómo no? No, dime el nombre de A tu mi mamá se madre. llamaba Lucía Pieretti y es quien firma la portada. Mi mamá firma la portada, aunque ya no está con nosotros desde hace casi 20 años. Ese cuadro que está en la portada soy yo en su taller una tarde en que estábamos trabajando todos, pues estábamos unos No, pero haciendo pues tareas. muestra el libro con más precisión para que la ¿Cómo audiencia no? lo vea. Ahí Ahí lo está, ¿no? tienes. Que ahí tienes como 12, 13 años, ¿verdad? Más o menos, más o menos. Y estás en el taller de ella donde pintaba. Donde pintaba yo estoy pintando a la vez, porque yo no aprendí a pintar en caballete, sino sobre mesa. Entonces Muy estoy bien, pintando en una mesa. muy bien. Es más, yo Entonces, me acuerdo del cuadro que estaba pintando, que era una mamá con un bebé. Yo estaba pintando un cuadro de una mamá con un bebé. bueno, y ahora tú tienes el bebé que es tu libro. Así es. ¿Y tu padre, cómo se llamaba tu papá? Mi papá se llamaba Hans Römer, era médico gastroenterólogo pediátrico. Fue el fundador del servicio de gastroenterología del JM de Los Ríos. Del Y hospital de JM de los Ríos en Caracas. exactamente. Y mi mamá, pues pintora, Lucía Pieretti. Mi papá un científico y mi mamá una artista. Entonces tengo una mezcla muy curiosa de hacer con las manos por una parte, de ser artista por la otra y de ser científico por la otra. Por eso soy académico, soy un profesor desde hace 33 años, soy profesor. Y pues bueno, la semana pasada, precisamente el día de la firma del libro en la Feria del Libro, me notificó el Ministerio de Educación Español que soy profesor titular. Entonces, pues bueno, también eso me llena de orgullo que todas las cosas van como a la vez, ¿no? O sea, por una parte, la bondad del libro y por la otra, el premio de ser profesor titular. Y eso esto me tiene muy Bueno, y contento. eso tiene que ver con el premio a la persistencia, a la perseverancia, ¿no? Sin lugar a dudas, eso no fue que te lo dieron porque cumpliste años de servicio, sino porque hiciste la labor que tiene que hacerse para obtener esa titularidad. Así es. Esos muchos años de investigación y de clases
de gestión académica, todas esas cosas. Quizás eso te lo pegó tu abuelo con la paciencia que necesitan los carpinteros, porque los carpinteros necesitan una gran paciencia, así que probablemente de allí viene parte de tu herencia. Así Eso es es, tu abuelo paterno, tu abuelo materno, perdón. materno. El paterno yo no lo conocí. No lo Y conocí. aprendiste, porque el apellido tuyo original, el de tu madre es de origen italiano, ¿verdad? Si no me Yo dije equivoco. en corso. A Yo dije corso italiano. Corso corso italiano. francés. Corso francés. Imagínate, al igual que yo soy cotén, corso francés también. Así es, corso Pero francés. no suena demasiado francés el apellido tuyo, suena más bien como con algo de latino. Sí, suena latín, pero cualquier francés que lo escucha dice es de Córcega, Ah, inmediatamente. ok, ok. De Entonces esos saben, corsos que fueron allá, igual que los de los familiares míos, al oriente de Venezuela. sí, sí, Papá, fueron papá nació nació en Irapa, así que yo tengo la constancia de que los corsos tuvieron una presencia descomunal en el oriente de Venezuela. sí, y bueno, y han hecho muchas cosas. Realmente los corsos en Venezuela, no por hablar ni de mi familia ni de la tuya, sino de lo que significó la migración corsa, fue una migración próspera, que trajo prosperidad a familias y donde estaban ellos hacían realmente cosas positivas y seguirán haciéndolas, por supuesto, porque el legado no se pierde. Sí. Bueno, y entonces te criaste en Venezuela y te educaste en, en qué colegio estudiaste. Yo soy del Peñón. Yo soy de los que somos del Peñón, del Institutos Educacionales Asociados. Empecé en el Politécnico Educacional, que después se fundió con el Instituto Altamira y se fundó Institutos Educacionales Asociados. Se mudaron del Bosque, del Bosque en Caracas, el Politécnico, y el Altamira, que estaba en Altamira, se mudaron a esa zona de Caracas que se llama El Peñón, y de allí, por supuesto, el colegio siempre se llamó El Peñón, pero realmente ese no es su nombre. Nos llamamos Claro, era la peñoneros, institución, tenía nombre institucional, pero todo el mundo lo conocía como el Colegio del Peñón. así es. Y luego de graduarte de bachiller, ¿qué estudiaste? Estudié comunicación audiovisual. Estudié primero un año de Derecho en la Católica, luego estudié comunicación audiovisual en la Católica también. Y de la Para Católica, precisar para la audiencia que no conoce, la Católica es conocido en Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello es una de las casas de estudio privadas más prestigiadas de toda Venezuela. así es. Bueno, es la número uno en Venezuela y de las número uno en América Latina en general. Con Sí, yo todas estudié las... con jesuitas 11 años, así que conozco muy bien la obra de los jesuitas en la Católica, por más que yo no estudié en Caracas, yo soy originario de Maracaibo. Ya, Sí estudié en el Colegio Gonzaga de Maracaibo, que era de de los los jesuitas. sacerdotes jesuitas, solamente nada más desde el primer grado hasta el quinto año de bachillerato. Así Nada que más. 11 años con jesuitas. ¿Y cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue asistente de biblioteca en el colegio. Yo empecé a trabajar a los 14 años, y hoy día tengo 60, no he dejado de trabajar nunca, y mi primer trabajo fue de bibliotecario. Y en la biblioteca, no me canso de decirlo porque para mí eso fue un orgullo y siempre lo ha sido, descubrí, bueno, no es que antes no hubiera descubierto los libros los había descubierto antes. Desde el principio de mi vida estuve rodeado de libros tanto de mamá como de mi abuelo, como de mis bisabuelos y de mi papá. O sea, siempre estuve rodeado de libros por todas partes, ¿no? Pero descubrí el valor de las bibliotecas como elemento. Y en particular, en la biblioteca del Peñón, está la biblioteca de un señor de apellido Carbonell. Y esos libros que decían todos ex libris Carbonell, todos. Claro, porque había sido donado por él de su Donada biblioteca personal. por la familia de él, ¿no? Pues yo tuve el honor de irmelos leyendo poco a poco. Y eso entonces, pues trajo para mí un descubrimiento muy especial porque fue descubrir precisamente lo que es hola, lo que es el valor de conservar los materiales.
Y dentro de esa conservación, pues el señor tenía libros de toda clase. Había libros de todas clases, de medicina, de derecho, de todo. Y a mí me llamaba la atención que estaban a veces subrayados por él, y eso me parecía más fascinante todavía, poder leer aquella frase subrayada por un señor a quien yo nunca conocí, pero que lo conocí a través de sus libros. Mira, Entonces, mira, ese señor hubiera peleado conmigo, porque si algo yo detesto es que me entreguen un libro que viene subrayado por alguien, porque entonces me quita la posibilidad de yo mismo identificar. Así que fíjate, yo tengo libros que subrayo, pero lo tengo duplicado. O sea, tengo el mismo libro, lo tengo 2 veces para tener un ejemplar sin estarlo marcado. inmácula. Sí, Pero a mí me así. llamaba la atención eso. Me llamaba la Claro, atención que claro, hubiera claro, quedado porque aquella tú cosa. dices, ¿por qué este tipo que tan brillante está subrayando esto que está aquí puesto Así con es. resaltado, ¿verdad? Y en ese tiempo no se usaban resaltadores. No, se usaba lápiz rojo o azul, eso que tenían, que tienen, todavía existen, por los dos lados, ¿no? Yo lo Sí, uso, así por es. cierto. Oye, Yo por lo eso uso. eran de muy buena calidad. Eso eran alemanes, eso eran lápices alemanes que yo no sé cómo los hacían, pero duraban una eternidad. Sí, O sea que tú eras como quizás ya sabes que soy yo, que soy ratón de biblioteca, ¿verdad? sí. Entonces, en ese entonces, pues me convertí en ratón de biblioteca. Si antes era lector, después me convertí en ratón de biblioteca y estuve trabajando en la biblioteca tercer año, cuarto año y quinto año de bachillerato. Por supuesto, ahí yo empecé a escribir realmente a los 9 años, con sentido de literario, porque el primer atisbo de literatura que hay, que me gané algún premio, fue que me gané un premio de literatura infantil y me dieron una caja de lápices de colores, de creyones, ¿no? De premios, De de Prismacolor. Prismacolor, exactamente. Y esa caja de creyones, pues para mí fue un incentivo enorme. Fue una cosa, bueno, Puedo maravillosa. sospecharlo, puedo sospecharlo. Tú sabes que viví con un artista toda mi vida, que es mi hermano Armando, y entonces él era el coloreado, yo no, yo era el de los lápices. A mí me encantaba que me regalaban un lápiz Kelfer and Esser, porque eran de una calidad extraordinaria. Entonces, Sí, esos Mongol, no, Kelfer and Esser, me gustaban los lápices de alemanes. ya. Cuéntame, y ese fue tu primer trabajo personal, tu primer trabajo ya graduado de la Escuela de Comunicación Social. Bueno, porque lo que pasa es que yo empecé a trabajar dentro de la propia carrera, o sea, Ok. empecé a trabajar dentro de Corpoven, pero yo era todavía alumno. Estaba yo en cuarto año de bachiller de la carrera y ya trabajaba en Corpoven, que era una de las filiales de Petróleos de Venezuela. Y pues bueno, mm, Estabas en el edificio que quedaba ahí en la Francisco de Miranda. en el bosque, el que quedaba en el Ah, bosque, el otro, el en más la pequeño, Libertador, el más pequeño. Ajá. que eran las dos torres que estaban en la Libertador. Claro que era el corporativo, donde estaba una torre era de Petróleo de Venezuela y la otra era de Corpoven. Exactamente. Yo estaba allí, que estaba, por cierto, a nada de lo que había sido mi primer colegio, porque el Claro, Politécnico quedaba un claro. poquito más allá. Así es. Que Entonces, tu después, primer trabajo fue con Corpoven y después has tenido una vida, yo estuve revisando y has tenido algo así como 20 diferentes trabajos. O sea, si tú debes ser la pesadilla de alguien que va a entrevistar a un nuevo candidato para un empleo, porque primero has tenido algunas empresas personales, tuviste tu propia firma desde muy temprano, creo que si no leí mal, 94 constituiste tu primera empresa. la eh, segunda, ahí constituí la segunda, porque la primera la constituí en el 89, que fue una casa productora. ok, esa no la publicaste en tu perfil de LinkedIn, así que no Que pude, no no. cabe, no me cabía. No te deja meter. No cabe, no cabe. Oye, recuérdale a María Ángel el nombre de tu libro para que entienda cómo es que la vida tuya ocurre. Un día de esto se llama el libro. Tú sabes, un día de esto él constituyó una empresa, otro día de esto constituyó otra, otro día de esto se fue a trabajar para tal empresario. Y él Sí, tiene trabajos en paralelo, tiene trabajos o sea, en 3 lugares diferentes, daba clase, tenía trabajo como consultor, o sea,
lo que dicen allá en España, cabrón, artista, cantante y malabarista, todo metido en un solo ser. Pues sí, pues sí. He sido siempre muy multifacético y realmente el mundo académico ha estado transversal a todo esto, ¿no? Siempre ha Claro, estado. porque incluso estuviste primero como profesor y después llegaste a ser el director de la Escuela de Comunicación Social donde habías estudiado, en la Así Universidad es, pero eso Católica fue una Andrés Bello. apuesta. Eso fue una apuesta. ¿Así? Estaba yo en segundo año de carrera y aposté con una amiga mía que yo iba a dirigir la escuela. Dije, yo voy a trabajar en el piso azul. La escuela siempre tuvo el suelo azul. Y yo le dije, yo voy a trabajar en el piso azul, tú vas a ver que yo voy a dirigir esto. Me dijo, yo no te creo. Pero bueno, pasaron pocos años y ¡pah! El director de la escuela. O sea, que me lo Mira, había fijado. y tú conociste al Cristo de Lata, ¿Perdón, conocía? a Cristo de Lata. No. Cristo de Lata era el padre Arruza, que era Ah, el padre Rizzo lo conocí, pero no sabía que lo El llamaban padre el Cristo de Arruza, lo Lata. llamábamos Cristo de Lata. Ese fue el rector del Colegio Gonzaga, chicos. Yo lo conozco de esa época. No, el padre Arruza fue para mí muy importante porque cuando yo fui director de escuela, los jesuitas, en la obediencia jesuítica que tienen, son muy curiosos porque, y digo muy curiosos porque realmente se cuadran militarmente frente al que sea la autoridad. Y el padre Arruza, que había sido mi profesor de lógica y que además yo le tenía un afecto muy especial como profesor y como la figura que era dentro de la universidad, como figura académica, de las primeras cosas que hizo en los primeros días de mi actividad como director fue irme a saludar y ponerse a mi servicio. Y asimismo, me pongo a sus servicios no solamente porque le tengo admiración, sino porque también me lo obliga la responsabilidad que usted encarna en este momento. Y yo me quedé muy sorprendido. Y lo mismo me pasó con el padre Germán González. Ah, Germán. Yo fui director de los posgrados de Humanidades y Educación y Ah, ok. me hizo una pregunta. Yo era el director y estábamos en consejo de dirección, pues todos los jefes de distintos másteres y eso, ¿no? Y me hace una pregunta que me dejó siempre sorprendido. Me dice, mi madre ha muerto. Yo le digo, lo sé, padre, y lo sentimos todos muchísimo y realmente nos sumamos a su duelo y tal. Sí, mi madre ha muerto, pero yo tengo una duda que yo quiero que usted me resuelva. Yo tengo toda la vida trabajando al servicio del Señor y yo no estoy seguro de que exista el cielo. Y yo le dije, pero bueno, padre Gracias, Germán gracias, González, gracias por traerme. con semejante La... problema me viene usted a mí y yo le digo, ¿y cómo quiere que se lo resuelva? No sé, usted es mi superior. Y yo le dije, bueno, seré su superior académico, pero no soy un superior en el punto de vista religioso. Y la otra cosa muy curiosa que le pasó al padre Germán González, que también lo llevó a consejo, estos dos sacerdotes han muerto, por cierto, Sí, y claro. siempre pienso en ellos con muchísimo respeto y muchísimo cariño, por cierto. Admiración, claro. Sí, sin duda. El padre Germán González viene él dirigía el máster de historia y se le acerca, y se le acerca a un estudiante, si no era chino, era japonés. La verdad es que no me acuerdo si era chino o japonés. Se le acerca un estudiante y le dice que él viene a investigar el misterio de la divina pastora. Porque no puede ser que la Virgen sea ni divina ni pastora, porque divino es Dios y pastor es Jesús. Que cómo es posible que la Virgen, la advocación de la divina pastora, sea una advocación teológicamente correcta. Bueno, y el padre Germán González, aquel señor que además era guaro. Guaro significa que era de Claro, Barquisimeto, ha que es sido de de donde es la Barquisimeto. Virgen, llega y me Mira, dice, por si acaso para aclararte, María Ángel, aunque está en Portugal, María Ángel es maravina, maracucha, usted no te va a equivocar. Ella sabe perfectamente bien de dónde es la Divina de lo que Pastora. estamos hablando. Bueno, y el padre Germán González viene y dice, antes de que empiece usted con el consejo, vengo con este problema. Y lanza el problema de la Este divina pastora. pequeño problema que tengo aquí Y para entonces yo le digo, ¿y usted qué quiere que le diga? Entonces me dijo, no sé, pero usted es mi superior. Total.
Mira, que Max, aquí me están llegando mensajes por el Facebook que dicen que no hemos hablado del libro y había prometido que íbamos a hablar del libro. Entonces bueno, hablemos del vamos a libro. complacernos de dónde nace la idea del libro y de dónde te surgió la idea del libro y además del título que está muy curioso. Bueno, vamos a ver. El libro es un libro que es compilatorio de mucho tiempo. O sea, estos relatos hay una caja de relatos completa. O sea, no te puedo decir, es una caja de esta altura y de este ancho, llena de relatos así uno. Y entonces yo dije, yo tengo que escribir un libro que sea un legado para mi familia, que sea un legado para las personas que me conocen y que me conocen académicamente, pero no me conocen a mí realmente quién es el ser humano que está detrás de todo esto. Y dije yo, voy a escribir. Y entonces, como un día de esto, siempre uno dice, un día de esto nos vemos, un día de esto tal cosa, un día de esto tal otra, pues dije, lo voy a bautizar un día de esto. Porque un día de estos puede pasar cualquier cosa, como hoy, que estamos en un día de estos, nos hemos encontrado gracias a Zoom y a Facebook y a todas estas cosas, estamos conversando en este momento. Entonces, el título de un día de estos estuvo paseándose varios días aquí en la casa, porque a veces decíamos, se va a llamar un día de café. Otro día se llamaba el café del día. Otro día se llamaba, no, como que no es así. Y si le ponemos, total que, yo dije, mira, ¿sabes cómo es la cosa? Le vamos a poner un día de esto. Y me dicen, ¿pero por qué? Porque es que un día de estos vamos a terminar que tenemos un título y de alguna manera yo encontré como solución, encontré la solución de cómo se debía llamar cuando escribí la dedicatoria. Y la dedicatoria dice, a quienes hacen mi vida en abrazos, un día de estos u otro, no importa cuándo. Y dije yo, el libro se llama Un día de estos. Y bueno, por eso el libro se llama Un día de estos. Cuéntame, ¿y qué dijo tu hija? A mi hija está encantada. Ella está fascinada con el libro, fascinada con la experiencia de que exista un libro, de que estén en el medio relatos, en el que esté ella también. Bueno, está dedicado a mis dos mujeres, por supuesto, ¿no? A Celia, mi esposa, y a Danielucci. Ella se llama Daniela, pero la llamamos Danielucci. Y a Danielucci están las dos dedicadas primero, antes que todos los lectores, por supuesto. Están encantadas, las dos están encantadas con el libro. Tu experiencia como docente universitario, pues tan prolongada, porque tuviste 17 años en la UCAP y ya Y llevas un 19, montón de años en Madrid, ¿no? 19 en la UCAP, 2 en la En la Camilo José Cela llevas también como 12. 12 años, ¿no? Tengo un total 33 años siendo profesor. Ajá. Cuéntame qué parte de ser profesor está reflejado de forma importante en el libro. Yo te diría que lo importante es que yo he pasado enseñando a escribir a un montón de personas y realmente lo que hice fue enseñarme a escribir a mí mismo. Eso es lo importante. Yo fui aprendiendo a escribir, enseñando a escribir y fui aprendiendo a escribir, aprendiendo a leer. Entonces, bueno, realmente lo que está allí, la experiencia de la escritura, la experiencia de la corrección de los exámenes, la experiencia de acomodar la gramática, pues está precisamente en todo lo que es la escritura de esto, ¿no? En la reescritura, porque la escritura, uno dice, no, voy a escribir una cosa y cree que se ponen las teclas y ya sale automáticamente, sino que hay un rumiar permanente de cosas de que van pasando y que, bueno, van quedando después en el texto, se convierten en texto. Y eso es... Fíjate qué interesante, yo intenté buscarlo en versión audiolibro y no lo conseguí. ¿Tienes pensado que lo vas a sacar en audiolibro? Porque parece que es un libro que se presta a convertirse en un audiolibro. Bueno, Daniela me lo dijo, Daniela mi hijo me dijo, ¿por qué no lo haces en audiolibro libro y lo grabas tú mismo? Que a la gente le gustará escuchar tu voz en esto. Yo le dije, bueno, Así es. a lo mejor es una opción, no lo habíamos pensado originalmente, pero puede ser que se convierta en un audiolibro probablemente
en breve. Un día de esto, dice Eso es, un día de esto. Muy Sí. bien. Y cuéntame, ¿y cómo te ha ido en las primeras acciones de vender el libro? Bueno, la semana pasada, el sábado pasado, el sábado 28, que fue mi firma en la Feria del Libro de Madrid, que por cierto era un sueño desde los 14 años. Ah, Yo he sí. soñado con escribir un libro y firmar en la Feria del Libro de Madrid. Toda la vida lo he soñado. Es decir, yo creo que uno tiene que plantearse objetivos y los objetivos se cumplen el No, día menos estoy pensado. seguro que un día de esto se cumple. Eso es. Así es, así es. Y bueno, para mí, gracias a Cálatos, que es la editorial que hizo las gestiones para que yo pudiese firmar en la librería Centro, que es una librería de escritores latinoamericanos que está aquí en Madrid. Firmamos. La meta era vender una caja de libros y la vendimos. Así que nos fue muy bien. Qué bueno. Se está vendiendo por Amazon, se está bastante bien también por Amazon en el mundo Tanto entero. Amazon España como en Amazon en América. .com, sí, tanto .com como .es. Está en la Casa del Libro y en un montón de librerías que si quieren les digo, les doy la lista Sí, porque la tengo aquí. por favor, los que están sobre todo los que están en Los que están Madrid. aquí en España la consiguen en Librería Centro, que por cierto todavía está en la Feria del Libro, en la caseta 114, los que están en España, en el Buscón, Librería Quiricu y La Bruja, Librería Pasajes, Librería Internacional Robinson, Librería Náutica, Tipos Infames, Librería de Comic Co., Liber Espacio, perdón con el tartamudeo, Meta Librería, Librería Machado, que es una librería muy importante aquí en España, Librería Le, en la Casa del Libro, por supuesto, está, y por supuesto en Amazon, como acabamos de decir. O sea que por forma de conseguirlo, muchas. Está en versión Kindle y está en versión papel. Qué bueno, qué bueno. Y fíjate qué interesante, ¿te han invitado ya a lecturas? Hicimos una lectura en la biblioteca de la universidad, que fue lo primero que hicimos como acto de presentación. Si tu casa de estudios no te protege, quién te va a dar palestra, no? No, y además que para mí hacerlo en una biblioteca era fundamental. Antes que en una librería, para mí era fundamental hacerlo en una biblioteca por la historia mía con las bibliotecas. Entonces, la biblioteca de la universidad organizamos un evento de los más cariñosos, hicieron unos marcalibros con mi foto y todo, una ¡Wow! cosa pero muy, muy bonita. Y, y bueno, hicimos alguna lectura allí. Me han invitado Goitze de Azúa, que es una periodista venezolana, me hizo un pequeño reportaje, me ha hecho una entrevista Jacqueline Rivas, que es una periodista venezolana, también astróloga, que hizo un trabajo muy bonito ayer. Oye, te han Bueno, malcriado, ¿no? Te han malcriado. bueno, yo estoy fascinado, o sea, de verdad que es una cosa, yo no sabía que esto era tan, tan lleno de emociones, porque son emociones muy bonitas una tras otra, ¿no? Que personas que te quieren de repente te dicen, oye, quiero hablar contigo, que me cuentes de tu libro, como estás haciendo tú, Adrián, en que la gente, pues, de repente, gente que no tiene 20 años que no sabes nada de ellos, te dice, te escribe algo. Es muy bonito. Por ejemplo, mi maestra de tercer grado, me escribió, si me acaba, me escribió por WhatsApp, por Qué WhatsApp bien, no, qué, por Messenger. Me escribió, acabo de oír un video que te hizo una periodista venezolana. Bueno, y también me entrevistó un médico que es crítico literario. También me entrevistó. Estaba manejando hacia la casa de mi hijo. Ella vive en la Florida, en Estados Unidos. Ambos viven a 45 minutos de distancia en Miami. No es nada, pone ella. Me paré porque lo terminé ayer y te quería escribir. Ella se lo compró por Kindle. Me quedé sin palabras, Max. Es prosa, poesía, relato. Es profundo de una filosofía y una literatura del más allá. Rico en expresiones literarias, pero además con el lenguaje del corazón. Me llegó y muy profundo. Tantas vivencias relatadas con una prosa única, bella. Al nombrar a Pedro, a Marcel, que son compañeros míos del colegio, a Raúl, en paz descanse, me transportó al tercero E del año 1970. Ella era mi maestra de tercero de la sección E.
he leído algunas cosas tuyas, académicas, políticas, no había tenido esta oportunidad. Escribes desde el alma y a mí me tocó el corazón. Te quiero mucho y te deseo todos los éxitos y sé que vendrán cosas muy buenas. Qué Eso bello, nos qué dice bello, qué bello. Grisel Marcano, mi maestra de tercer grado. Y mi maestra de primer grado, o sea, mi maestra de tercer grado me enseñó a usar el diccionario. Y esto es muy importante para cualquier escritor. ¿Quién te enseña a usar el diccionario? Porque eso te va a acompañar el resto de la vida. Con esa maestra escribí yo El ciego de Sabana Grande, que fue el premio este que contaba yo de los lápices de colores. Y con mi maestra de primer grado me enseñó a escribir la palabra mañana, que me pareció una cosa insólita y preciosa, porque era 3 montañitas, un caracol, 2 montañitas, una nubecita, un caracol, 2 montañitas y un caracol. Y así aprendí yo a escribir la palabra mañana, porque no sabía por qué esa letra que yo escribía doble L, cada vez que decía mañana, yo escribía doble L. Y me decía, no, es que hay una letra que es como 2 N's y suena ñi. Y entonces le digo yo, ¿cómo se puede ser 2 N? Bueno, se le pone la virguilla a la N encima y hace que fueran 2 N. Bueno, Lidia Montes Gómez, que es mi maestra de primer grado y quien tiene una mención especial en el proemio, ¿sí?, de este libro, dice, quiero dedicar estas primeras palabras a Lidia Montes Pardo, Lirichu, mi maestra de primero de primaria, la que me enseñó a leer y escribir la palabra mañana. En ella, esto de escribir y andar en calcetines sería lo mismo. Cada vez que hablo con ella, me siento el niño curioso al que no le llegaban los pies al suelo. Porque la primera cosa que hizo ella, que fue muy bonita, fue nos sentó en los pupitres lo más atrás que pudiéramos, hasta el respaldar. Y como los pies no quedaban a todos suspendidos, Guindao. nos marcó en la pata de cada una de las sillas hasta dónde llegaba el tacón. Y cuando terminó el año, nos hizo ver dónde estaba la marca del tacón. Y dijo, vio que ya llegaron al suelo. Todos los pies nos llegaban al suelo. Y eso fue una cosa maravillosa. Nos enseñó todo lo que habíamos crecido en un año y además nos enseñó a mí a escribir la palabra mañana. Fue una amiga muy importante para mi mamá. Las dos cosían juntas y hacían muñecas de trapo juntas y Ah, eran amigas, eran imagínate. amigas y vecinas además. Qué bueno, Así mira, que cuéntame un poco, tú ahora te dedicas como parte de tu trabajo en la universidad a un área que María Ángel conoce muy bien, que es el área de investigación. así es. Eh, Cuéntame qué cosas investigarías tú acerca del libro eh, que escribiste. Yo investigaría, sabes que yo soy semiótico, yo investigaría la semiosis que está detrás de cada una de esos textos, porque cada uno de esos textos tiene un sustrato que no está, o que sí está, dependiendo del lector. Si el lector es suficientemente ávido de lectura, va a encontrar el sustrato. Y si no lo es, pues simplemente va a pasar por el relato, le va a parecer un relato bonito, pero hasta ahí va a llegar. Entonces realmente yo le haría un análisis semiótico al libro y a su escritor. Bueno, podría sonar algo egocentrista, pero yo creo que deberías atreverte a proponérselo a uno de tus estudiantes, que haga Sí, un ejercicio como ese. yo creo que sí. Lo que pasa es que me parece egocentrista. Entonces, como me parece egocentrista, prefiero morirme primero y que investiguen después. Capaz y María Ángel se atreve a escribirle a uno de tus estudiantes para que lo haga. Oye, originalmente, cuando mm, nos vimos eh, antes de irte para España, estabas con The Media Office y te dedicabas a un trabajo totalmente diferente. Tú prácticamente has vivido todas las vertientes de comunicaciones corporativas que hay, porque trabajaste desde la industria petrolera a la industria licorera, de la industria automotriz a la industria tabacalera. O sea, prácticamente no hubo un ambiente corporativo que no exploraste desde los posiciones que ocupaste en compañías, incluso en compañías internacionales de comunicación. Sí. Y cuéntame, ¿qué impactó esa vida corporativa en ti?
Bueno, debo decirte que para mí, todos esos años corporativos que la última consultoría que hice fue en el 17, por cierto. Ah, No he, sí, no he hecho más después de que estando ya en España en España, sí. estuve viendo que montaste una consultora tú mismo allí en España, ¿verdad? Sí, Pusiste una firma personal que puse una firma personal. duró varios años en Madrid. Sí, pero esta lo hice con un exalumno mío. Este trabajo fue directamente con un exalumno mío ¿Ok? que me llamó desde Estados Unidos. Y realmente para mí todo lo que ha sido la consultoría se ha convertido en el gran ejemplo para mis alumnos. Cuando tengo que dar clases de comunicación, yo doy varios tipos de clases. Yo doy derecho y ética por una parte, derecho de la información y ética. Doy teoría de la música por toda la música que he estudiado a lo largo de mi vida, teoría de la música aplicada al cine, y doy asignaturas de comunicación corporativa. Cuando me toca dar la Mira, asignatura, María Ángel, prende el micrófono ahí, mira, prende el micrófono, dile ahí a Max que fue lo que hicimos la semana pasada con música de cine, para que él Wow, sepa sí, que es que yo cuando ahorita sigo. dijo teoría de la música para el cine, yo hice wow, porque Adrián eh, creó un grupo, somos un grupo, yo digo un grupo selecto, de personas que nos encontramos los sábados para analizar el cine, pero también la música. Entonces tuvimos, los dos últimos encuentros han sido de directores que enseñan qué es lo que hace el director de una orquesta, qué significa cada movimiento y cómo los músicos pueden seguirlo, o la importancia del director de una orquesta. Han sido unos videos para mí muy enriquecedores porque yo no sabía todo lo que significaba ser el director de orquesta, yo simplemente disfrutaba de la música. Y ahora que acabas de decir teoría de la música aplicada al cine, primero adoro el cine, me encanta el cine de autor y todas estas películas que vemos con Adrián y con quién compartirlas, porque no todo el mundo le gusta ese tipo de cine. Y además estamos evaluando música que es útil y buena para el cine, pero también para nuestras experiencias de aprendizaje. Bueno, Entonces, el sábado pasado estuvimos viendo cómo la música clásica y la ópera están presentes de forma importante en el cine durante los pasados 100 años. O sea, sí. vimos es que la música es la que conecta, es la conexión emocional en el cine. Bueno, Porque, por ejemplo, tan, 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 ¿qué significaba eso? Tú donde oigas eso, ya sabes que te viene un tiburón por ahí. así es. Así es. La música es El primer fundamental. compositor para cine fue Camille Saint-Saëns. La primera Mm. pieza compuesta para cine específicamente fue escrita por Camille Saint-Saëns. O sea que nada menos. Imagínense lo que eso significa para el mundo del cine. Pero bueno, sí, fíjate que a mí me impresiona ese comentario. Yo no sabía ese gusto tuyo por específicamente la música de cine. Sabía de tu interés por el cine, no sabía de tu interés por la música de cine. sí, Pero a mí me impresiona gratamente porque, bueno, el viernes pasado le presenté a una audiencia variada de gente que viene desde Canadá hasta Argentina, incluso de países europeos como Escocia, Portugal. Les presenté una compilación de música de un gran compositor de música de cine y no pudieron reconocer ninguna de las películas. Y yo decía, Dios mío, ¿qué le estamos haciendo a las generaciones nuevas que no logran reconocer las obras maestras? Imagínate, la música era de Elmer Bernstein, nada menos. nada más y nada menos. No pudieron reconocer ni una de las películas. El Gran Escape, ¿cómo se llama? Matar a un ruiseñor, o sea, una cantidad de películas, o sea, es muy interesante. Así que bueno, qué bueno eso, me gusta. Nos desviamos un poco del tema, pero bueno, otra faceta más tuya que un día de esto vamos a ver qué Bueno, aprendemos. seguro, seguro, seguro. Muy Bueno, bien, volvemos al libro. volvamos al libro. Y entonces te decía precisamente la experiencia corporativa, cómo impacta el libro. Bueno, impacta, a ver, yo creo que todas las cosas en la vida de uno impactan en todo No, sentido. porque tú hablaste de que están hechos de tu vida y tú tienes un hecho de tu vida que es innegable, que es
tu trabajo hacia las corporaciones tiene que estar de alguna manera reflejada en... Para que veas que en estos relatos que están en el libro, no específicamente. En estos relatos que están en el libro, no específicamente. O sea que un día de esto vamos a tener que escribir un libro nuevo en donde esa experiencia aparezca. Y la experiencia política. La experiencia política tampoco está en un día de esto. Oye, ahí, no, ya conseguimos las secuelas. Imagínate, ya estamos en secuelas y todo. No, la Mira, experiencia y te está proponiendo María Ángel que hable sobre relatos corporativos. O sea, un día de esto en las corporaciones, un día de esto en la política. Bueno, fíjate que estoy escribiendo ahora una novela que tiene que ver con la Venezuela de los años 70 y 80, la Venezuela saudita, ¿no? Porque esa parte política sí está ahí metida en esa novela. Esa parte política va a estar en la novela, ¿no? Veladamente, como una especie de sustento socioeconómico, socioantropológico, ¿no? La parte corporativa, pues hay que escribir un libro de cosas que han pasado en todo el mundo corporativo. O sea, yo creo que de aquel libro de comunicación global, El reto gerencial, hay que hacer una segunda versión con toda la riqueza posterior al año 94 que se hizo ese libro, ¿no? O sea que yo creo que hay mucho que escribir. Yo tengo muchísimo que escribir. Entonces lo que he decidido es, bueno, desde el punto de vista académico, el otro día alguien contó que tengo más de 50 trabajos académicos publicados. Yo no los he contado. No me interesa contar. Eso es extremadamente sencillo ahora con Google porque aparecen registrados en el Google Academy. Sí, en Google Académico están todos allí. Pero el ámbito, digamos, humano, porque este libro es un libro muy familiar, es muy íntimo. Realmente la parte corporativa, la parte política está fuera porque realmente es el Max íntimo. Es el Max que se va adentrando en una serie de circunstancias contadas en 10 capítulos, y que bueno, y que es el Max observador, el Max que está viendo al otro, y ese otro le hace que la vida sea un día de esto. Fíjate, ahí te están jalando la lengua, te están diciendo que si estás hablando de los aspectos socioculturales de la política, tales como los copetes de la ADECA, el hombre que camina y el hombre de las guayaberas. Se te olvidó la presencia etílica que también estuvo en esa época que acaba de relatar. También. La presencia del alcohol en los gobernantes. Mira, Max, cuéntame, ¿qué cosas dejaste por fuera que quisieras volver a escribir el libro para hacer un adendum? No, yo haría otro libro. O sea, este libro se queda como está. Yo haría otro libro distinto. O sea, cada libro sería una historia completamente diferente. El que estoy ahora trabajando es sobre una persona que se apropia de unos terrenos. Entonces, sobre esa historia estoy trabajando, ¿no? Una apropiación de terreno. Pero bueno. Eso no es justo, no conmigo, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque las expropiaciones no se me quitan de la cabeza, es propio. Bueno, pero es que eso es parte de la historia, ¿no? Sí, Entonces, yo sé, pero es una parte muy dura. muy dolorosa, pero hay que escribirla. Mira, ¿qué te hubiera dicho tu papá del libro? Estaría orgullosísimo. Y mi mamá también. Mi mamá habría llorado amargamente, amarga y riéndose a carcajadas del libro. Y mi papá estaría muy orgulloso. Porque mi papá entendió tarde en la vida de mi vida que yo era un tipo diferente a él. Claro, que no ibas a ser médico. Exactamente. Esa fue la primera cosa. Eso era, mira, eso no tiene que decirlo, nunca me lo dijiste y yo sé que es así, que no iba a ser médico. Y por otro lado, pero él sí descubrió que después que yo escribí una carta que estaba de hecho en el libro, que se llamó Yo la amo, que es una carta que le escribí a mi esposa y que se ganó un
lugar, no me acuerdo si segundo o tercer lugar en el premio Montblanc de Cartas de Amor, él descubrió a una persona que estaba ahí latente, oculta y que estaba a la vez guardada en una caja. O sea, pues todos esos escritos estaban metidos en una caja. Y de alguna manera él se dio cuenta, me dijo, me has echado a una broma. Y yo le digo, ¿por qué? Porque yo que me creía un conquistador, ahora contigo que escribes demasiado bien, ¿qué hago? Digo yo, "Ay, bueno, no sé, voy a ver cómo haces tú de conquistador ahora, ¿no?" Pero realmente él admiraría mucho este libro, le gustaría muchísimo. ¿Qué te dijo tu esposa? Mi esposa está encantada, ella está encantada. Está encantada porque además ella sabe que para mí la escritura es una cosa consustancial, además es una cosa de domingo. Yo escribo los domingos, de lunes a sábado estoy ocupadísimo con la universidad, pero los domingos por la mañana son para mí de escritura. Hasta hace poco tiempo era de escritura política, de artículos de opinión política muy duros que yo he escrito y que se ha publicado básicamente en analítica.com y además en un blog que tengo en este momento, ¿cómo se llama esto? Temporalmente Durmiente. fuera de Durmiente. servicio. Sí, está fuera de servicio porque tengo que resolver algunas cosas por dentro, que no sé muy bien cómo hacerlo. Pero bueno, ese no es el punto. El punto está en que yo tengo muchos años escribiendo de política y la gente pues me reconoce como una firma política, ¿no? Muy crítico con el gobierno, tanto de Chávez como de Maduro. Muy crítico también con la oposición cuando realmente la oposición no ha funcionado como debiera ser. Así pues que bueno, no solamente en los medios audiovisuales, que estuve muy presente cuando era director de la escuela, sino que pues, también en los medios impresos o escritos, ya desde el otro lado de la barrera, siendo un profesor. Entonces, bueno, pues mi esposa considera que para mí es muy importante la escritura, ella está encantada. Ella está verdaderamente encantada con el libro. El sábado pasado estaba pletórica de la emoción de que yo estuviera firmando en la Feria del Libro de Madrid. Le encanta el libro. Y además, esta pintura que tiene la portada, lo vuelvo a mostrar para los que no lo han visto, que Sí, esté te iba a conectado decir tarde, que por favor lo muestre para la gente que se ha conectado un a poco más deshora. tarde, voy a ponerlo así que tenga un poquito más de luz, así. Esta pintura está en nuestra casa, en el salón de la casa, y pues bueno, por supuesto que nos acompaña todos los días y ahora también lo tenemos pues puesta en los libros. Cuando decidimos también me hicieron la pregunta en Cálatas, bueno, ¿y qué le vas a poner de portada? Un cuadro de mi mamá. ¿Cómo que un cuadro de tu mamá? Claro, sí, yo tengo un cuadro que va perfecto para un día de esto. Entonces, por eso ya está. Y de hecho, ya tengo la portada del próximo libro, de la novela, ya tengo No, el pero cuadro. no nos vayas a decir que nos vas a No, chalequear el pero ya lo momento. tengo. No nos vayas a decir nada. No nos vayas a No, decir. ya lo tengo. Esa parte está hecha también. Bueno, Max, ha sido un verdadero placer realizar esta entrevista en la tarde de hoy, ya la noche allá en Madrid. Te agradezco No, todavía muchísimo. falta. Si mira la luz que hay de sol. Sí, igual que aquí se va la luz. Hoy anochecerá a las 8:30 de la noche. Así que ya tú sabes lo que pasa con estos días que ya estamos casi entrando en el solsticio de verano. Así es. Te agradezco mucho la gentileza de haber aceptado la entrevista, la generosidad en compartir parte de tu vida personal con nosotros, con nuestra audiencia. Además, les recomiendo a nuestra audiencia que adquieran ya sea por la versión en Kindle o por la versión impresa, tanto en la tienda de Amazon en América como en Europa, la Amazon.es o Amazon.com. En ambas está la, la producción literaria de nuestro querido Mac Romer. Y espero que en el futuro saques la versión en audiolibro, que a mí me encantan. Yo tengo una colección decente de audiolibros aquí en casa. Que empecé nada más y nada menos que con El Quijote, una versión que te ilusionaría de escuchar. A mí me encanta por eso los audiolibros. Y esa propuesta de Daniela
de que tú seas quien sea la voz del audiolibro me parece ideal, porque además tienes una excelente voz radiofónica, así que, y además cultivada. Así que muchísimas gracias. Gracias a María Ángel por haberte sumado. Gracias. Y nos vemos en la semana que viene, 2 entrevistas de lujo. Siempre busquen mis redes para que vean, se van a ilusionar con las personas que vienen tan maravillosas como Max Romer. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Feliz fin Adiós. de semana. Igualmente.